Listo, chicos. Eh, Buenas tardes a todos. Vamos a dar inicio a esta sesión del CIPAS número 5 para la unidad 2, trigonometría. El día de hoy vamos a desarrollar las temáticas de los ejercicios 3 y 4 y 5. Digamos que el ejercicio 5, el bloque de ejercicio 5 está relacionado pues con los ejercicios 3 y 4. Entonces vamos a hacer unos ejemplos similares a los de la tarea para ver pues cómo sería la resolución y para resolver algunas dudas que ustedes tengan. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con la temática. Tenemos las características de los triángulos. Entonces, ¿qué es un triángulo? Es básicamente un polígono que tiene tres lados rectos y en el que los puntos comunes de cada par de lados se denomina vértice. O sea, digamos, cada esquina es un vértice y ese vértice tiene un ángulo asociado. Entonces, un triángulo va a tener tres vértices y va a tener tres ángulos. Y la característica que tienen los triángulos es que la suma de sus ángulos internos va a ser 180, siempre. ¿Listo? No importa qué tipo de triángulo sea. ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve tener un triángulo? Digamos que tiene múltiples aplicaciones en diferentes campos en la ciencia, desde la arquitectura hasta la astronomía, inclusive en la química, por lo menos la distribución de los átomos dentro de una molécula. Entonces podemos encontrar básicamente triángulos en todo lo que nos rodea. Entonces, por ejemplo, en las partes, en la construcción, aquí les muestro un ejemplo de la astronomía, por ejemplo, la distancia del Sol con respecto a la Tierra y a alguna estrella lejana o a la Luna. Entonces podemos encontrar triángulos en cualquier parte y pues tiene una aplicación muy importante en la geometría y la trigonometría. Tenemos clasificación según los lados y según los ángulos. Entonces, según los lados, podemos tener los tres tipos de triángulos, pues que ya conocemos. El triángulo isósceles, que tiene dos lados iguales y un lado desigual. El triángulo escaleno, que tiene sus tres lados desiguales. Y el equilátero, que tiene los tres lados iguales. Ya según sus ángulos, podemos encontrar tres subclasificaciones. El triángulo rectángulo es el que tiene un ángulo de 90 grados. El triángulo acutángulo tiene tres ángulos agudos, es decir, tres ángulos que son menores a 90. Y el triángulo obtusángulo es un triángulo que tiene un ángulo que es obtuso, es decir, que es mayor a 90 grados. Entonces, los triángulos acutángulos y obtusángulos son esos triángulos oblicuángulos, que son los que corresponden a el ejercicio 4 de la tarea 3. ¿Listo? Mientras que el ejercicio 3 es de triángulos rectángulos solamente. Entonces nos vamos a enfocar en cómo podemos darle solución a los diferentes tipos de triángulos. Entonces, dependiendo, digamos, del tipo de triángulo, pues así mismo va a ser la solución que vamos a aplicar. Entonces, para resolver un triángulo, eso significa determinar el valor de sus ángulos y de sus lados. Entonces, existen diferentes reglas, leyes, reacciones, teoremas para poder desarrollar y resolver los diferentes triángulos. Por ejemplo, para los triángulos rectángulos podemos utilizar el teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. Mientras que para los triángulos oblicuángulos podemos utilizar ley del seno o ley del coseno. ¿Sí? Digamos que esas serían las únicas opciones de solución. Entonces vamos a ver una serie de ejercicios de ejemplos a lo largo pues de esta sesión. Entonces tenemos como solución de los triángulos rectángulos el teorema de Pitágoras, no se alcanza a ver muy bien este color del triángulo, entonces tenemos que un triángulo rectángulo tiene un ángulo de 90 grados, tiene una hipotenusa, que es esta línea que es diagonal, tiene un cateto adyacente, que es este que está aquí frente a la hipotenusa, y el cateto opuesto por lo general se pone abajo. ¿Listo? Entonces, podemos siempre tratar de trasladar o tratar de modificar el triángulo a manera que quede como este esquema. Entonces, vamos a tener ángulos internos, el ángulo de 90 grados siempre, ángulo alfa, ángulo beta, pueden encontrar otros nombres como phi, gamma, ¿sí? Digamos que no importa tanto la letra que se le dé, simplemente tener en cuenta con cuál ángulo o con cuál cateto se relaciona o con cuál lado del triángulo se relaciona ese ángulo.
Entonces, el teorema de Pitágoras básicamente lo que nos dice es que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado, ¿sí? Entonces, si en un ejercicio, en una situación, me dan, por ejemplo, la hipotenusa y el cateto adyacente, entonces para poder determinar el cateto opuesto, pues tengo que hacer un despeje de este cateto opuesto y ahí obtendría el valor. Si por el contrario me dan los dos catetos, pero no me dan la hipotenusa, pues entonces resuelvo. Los dos catetos al cuadrado, sumamos y sacamos raíz para sacar la hipotenusa. Digamos que esa sería como la solución más sencilla, por así decirlo, porque solamente es aplicar la fórmula. Ya cuando tenemos, por ejemplo, que no nos dan los lados, sino que nos dan los ángulos, o nos dan un ángulo y un lado, entonces podemos utilizar las razones trigonométricas. La razón del seno, el coseno y la tangente, entonces nos relacionan, por ejemplo, seno de alfa, alfa vendría siendo este que está aquí, entre los lados del cateto adyacente y la hipotenusa. ¿Sí? Entonces siempre lo va a tomar así. Entonces, el seno de alfa va a ser igual al coseno, perdón, el cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno vendría siendo coseno de alfa, va a ser igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente va a ser el cociente de los dos catetos opuestos sobre adyacente. Entonces, dependiendo de lo que yo necesite, dependiendo de lo que me esté dando el ejercicio, asimismo yo escojo la razón trigonométrica que mejor se ajusta para poder determinar el valor que me falta. Entonces, por ejemplo, si yo necesitara calcular la hipotenusa y me están dando el ángulo alfa y me están dando el cateto opuesto, pues entonces yo puedo utilizar el seno de alfa, que conozco este seno de alfa y conozco el cateto opuesto. Despejo la hipotenusa y ahí obtendría el valor. Igualmente, para las otras razones trigonométricas. También tenemos las razones inversas, ¿sí? Que es cosecante, que es el inverso del seno, secante, que es el inverso del coseno, y el cotangente, que es el inverso de la tangente. ¿Listo? Entonces, dependiendo de lo que necesitemos, así mismo utilizamos una razón u otra. Las más comunes, pues, son estas, el seno, coseno y tangente. ¿Sí? Que digamos que con esas tres podemos obtener lo que necesitemos. Esto en cuanto a solución de triángulos rectángulos. Para la solución de los triángulos oblicuángulos, entonces tenemos que identificar el triángulo oblicuángulo, que ninguno de sus ángulos es de 90 grados, ¿sí? Puede ser, recuerden que puede ser acutángulo, que los ángulos son menores a 90, los tres, o que sea obtusángulo, que alguno de los ángulos sea mayor a 90. ¿Sí? Pero ambos caben dentro de la categoría de oblicuángulos. Y para resolver esto tenemos la ley del seno y la ley del coseno. Entonces, la ley del seno básicamente nos dice que el cociente entre A sobre el seno de alfa, B sobre el seno de beta es igual al C sobre el seno de gamma. ¿Sí? Entonces, estas identidades son igualdades. Entonces, por ejemplo, yo tengo A, tengo alfa y tengo beta, pero no conozco B. Entonces yo podría escoger esta parte de la ley, esta igualdad, para poder despejar B. O si por el contrario tengo todo lo relacionado con A, pero no tengo C, pero sí tengo el ángulo gamma, entonces yo puedo hacer simplemente A sobre seno de alfa igual a C sobre seno de gamma. Sí, entonces yo puedo cortar las partes de la ley como mejor me convenga para poder despejar lo que necesito despejar. Es tener en cuenta que, por ejemplo, A debe estar enfrente o debe estar en el lado opuesto del ángulo alfa, B en el lado opuesto del ángulo beta y C del ángulo gamma. Entonces, lo van a encontrar con diferentes nombres. Aquí lo importante es que el lado coincida con el ángulo que está opuesto, que está enfrente, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí, A sobre seno de alfa. Entonces, tenemos A y alfa están al lado opuesto. B está aquí, perdón, B está aquí sobre el seno de beta, que es el ángulo opuesto. Y C sobre el seno del ángulo opuesto. Es básicamente tener en cuenta eso, la ubicación de los lados que corresponda con los ángulos, sin importar cómo se llame, porque los podemos encontrar con diferente notación. La ley del coseno nos dice que a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por coseno de alfa. Entonces,
A cuadrado y el coseno de alfa, del ángulo que está opuesto al lado A. Igualmente para B, igualmente para C. ¿Cuándo utilizamos ley del coseno? Cuando se conozcan dos de los tres lados, ¿sí? Porque miren que aquí necesitan tener, por lo menos para encontrar A, necesitan tener B y necesitan C. Para encontrar B necesitan A y necesitan C. Para encontrar C necesitan A y necesitan B. Entonces, si les dan los dos de los tres lados, pueden utilizar la ley del coseno. Si les dan solamente un lado, pero les dan información de los ángulos, pueden utilizar la ley del seno. Entonces, ya vamos a ver unos ejemplos sobre esto. Tenemos el ejemplo 1. Nos dice, dos puntos A y B del mismo lado de un río distan 27 metros. Un punto C al otro lado del río está situado de tal manera que el ángulo CAB mide 82 grados. Si el ángulo ABC mide 73 grados, entonces, ¿cuál es la distancia entre los dos puntos? Entre los puntos B y C, perdón. Entonces, primero, lo primerito que debo hacer es realizar una gráfica o esquema de la situación que me están tratando, pues, de, digamos, de indicar en el enunciado. Entonces, yo puedo hacer, por ejemplo, este dibujo, ¿sí? Le tenemos aquí, nos dice, en el lado, en el río, en el mismo lado, hay dos puntos A y B que miden 27 metros. Y al otro lado del río hay un punto C cuya distancia no conocemos. Sabemos que el ángulo ABC, entonces con el ángulo ABC, sería el vértice mide 82 y el ángulo, se me perdió, CAB. C, CAB mide 82 y el ABC mide 73. ¿Listo? Entonces, dependiendo cómo nos indique. Este vértice sería el ABC y este otro vértice sería el CAB. Entonces, tenemos información de un lado del triángulo y dos ángulos. Claro que al tener información de dos ángulos, yo puedo automáticamente conocer este, ¿sí? Porque recuerden que todo triángulo, si yo sumo sus ángulos internos, debe dar 180. Entonces yo puedo hacer esta verificación. Todavía no estoy segura si es un ángulo rectángulo, si no es un ángulo oblicuo ángulo. Entonces, ¿cómo lo puedo determinar? Conociendo los ángulos de sus lados. Solamente, de sus vértices, perdón. Solamente me faltaría por encontrar este ángulo, que es gamma. Entonces yo reemplazo 82 grados más 73 grados más el gamma que no conozco igual a 180. Entonces hago el despejo correspondiente y esto me da 25 grados. Entonces si vemos este es menor que 90, este es menor que 90 y este es menor que 90. Eso quiere decir que se trata de un ángulo que es oblicuo ángulo. Entonces, en este caso es un ángulo acutángulo. Acuérdense que son los que tienen los tres ángulos menores a 90. Entonces, si ya determiné que todos los tres ángulos son menores de 90, pues entonces descarto que sea un triángulo rectángulo. Por lo tanto, la solución se debe encontrar con la ley del seno o la ley del coseno. ¿Listo? Y particularmente en el ejercicio, lo que nos están pidiendo es esta distancia B, la distancia que hay entre, perdón, al revés, entre B y C. Nos están pidiendo A. ¿Listo? Nos están pidiendo A, no B. Aunque para resolverlo completamente, pues también encontramos B. Pero inicialmente nos vamos a concentrar en A. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a revisar la información que tenemos para utilizarla más adecuada. Entonces, decíamos que nos daban información de dos ángulos y un lado. También que para utilizar la ley del coseno tendríamos que tener información de al menos dos lados. Pero en este caso, si yo quisiera utilizar la ley del coseno para hallar B, bueno, sería para hallar A. No puedo porque no tengo A y viceversa. ¿Listo? Solamente tengo C y el coseno de beta. Este valor sí lo conozco. Pero si tengo, por ejemplo, la ley del seno, yo podría hacer la igualdad entre B y C
para poder hallar el valor de B, que sería entonces despejar, simplemente sería C por seno de beta sobre seno de gamma, y esto me va a dar el valor de B. ¿Listo? Entonces voy a trabajar con la ley del seno para poder desarrollar este triángulo. Entonces la solución sería simplemente hacer el despeje de B, reemplazo los valores, digamos seno de 73, de 25, y B, en este caso, tendría una distancia de 61,1 metros. Me faltaría encontrar entonces el valor de A, ¿sí? Que es pues, el que me estaba preguntando el ejercicio inicialmente. Podemos hacer lo mismo, pero igualando el término que tenga A. Entonces, por ejemplo, A seno de alfa igual a B seno de beta o igual a C seno de gamma. Con cualquiera de los dos lo puedo hacer ya que conozco valores de B, valores de C, valores de beta y valores de gamma. Y esta sería entonces la forma como debe quedar la verificación de GeoGebra. Ya les indico entonces cómo se haría. Ahí. Eso entonces para GeoGebra. Podemos partir, digamos, dibujando desde el punto de origen el triángulo. Entonces yo lo primero que debo hacer es plantear las coordenadas donde van a estar los puntos, los vértices de ese triángulo. ¿Listo? Entonces puedo hacer un punto o un vértice aquí en 0,0. Conozco el otro vértice que me decía que estaba a 27 metros. Entonces eso sería Y0, sería 27 desplazándose en X y 0 en Y. ¿Listo? Sería este otro punto aquí. No conozco la distancia de A a C ni de B a C, pero sí conozco los ángulos. Entonces, ¿cómo puedo hacer con los ángulos? Voy aquí a la opción, ángulo dada su amplitud. Esto me va a pedir un vértice, me va a pedir, o sea, perdón, me va a pedir un punto lateral, el vértice y luego la amplitud, es decir, el valor de ese ángulo. ¿Listo? Entonces, si yo voy a colocar el ángulo de B, pues entonces el punto lateral va a ser A. Selecciono B y me va a pedir el ángulo. El ángulo era 73. 73. Y ahorita me va a pedir sentido antihorario o sentido horario. Entonces la idea es que nos va a quedar, aquí les muestro, por ejemplo, que el ángulo, ¿listo? El ángulo está de aquí hacia acá, este de aquí, entonces va a tener que estar midiendo en este sentido, es decir, en sentido horario, en las manecillas del reloj, ¿sí? Si yo fuera a hacer el ángulo del lado de acá, sería al contrario, porque el ángulo se mediría desde esta línea horizontal hacia la línea vertical, sería en sentido contrario a las manecillas del reloj. ¿Listo? Entonces, una vez sabiendo esto, vamos a colocar el sentido en GeoGebra. Entonces, en este caso, se va a desplazar desde aquí, desde la línea horizontal, hacia el sentido horario. ¿Listo? Entonces, él me va a marcar un punto con esa inclinación. Y conozca este otro ángulo también. Vamos a ponerlo de una vez. Entonces, como voy a hacer este ángulo de este lado, el punto lateral va a ser el otro, o sea, el extremo. Luego el ángulo, aquí son 82. Sí. En este caso, recuerden que se empezaría a contar en sentido contrario. ¿Sí? Digamos que se desplaza el compás en sentido contrario, el transportador. ¿Listo? Y me va a marcar este otro punto. Entonces, yo no sé, digamos que hasta este punto yo no sé dónde
va ubicada la línea, dónde termina, dónde se cruza. Entonces, ¿yo qué hago? Yo puedo trazar una semirrecta aquí, en esta opción de aquí, que vaya desde este punto A y que pase por este punto del ángulo de B. Y otra semirrecta que pase desde el punto B hacia este punto A. ¿Listo? Entonces, así vemos que en algún punto se van a cruzar las dos rectas. Entonces, lo que hago es una intersección entre estas dos rectas y ahí me marca el punto C donde finaliza el triángulo. ¿Listo? Entonces, lo que tendría que hacer es colocar aquí polígono para que me dibuje el triangulito. ¿Listo? Entonces, el triangulito va a ser punto A, punto B, punto C y vuelvo a punto A. ¿Listo? Él me lo dibuja aquí. No conocemos, bueno, sí lo conocemos, es 25 grados, pero quiero que el GeoGebra me lo diga. Entonces vamos a usar esta opción ángulo y si yo le doy clic aquí dentro del polígono, chum, me va a marcar todos los ángulos. ¿Listo? Se van a repetir estos porque ya los había puesto, pero digamos que no importa. ¿Listo? Entonces sería 25, coincide con lo que habíamos calculado ahorita, alfa y beta. ¿Listo? Estos si quieren los pueden esconder por acá para que no molesten, porque si los borran se les borra el de arriba. ¿Listo? Entonces aquí tenemos los valores y nos dan los valores de los segmentos. Entonces el segmento B, que era este de acá, nos da 61.1, que efectivamente era el mismo valor que habíamos calculado. Y el otro segmento es 63.27, que este nos faltó por calcular, pero lo podemos hacer aquí en un momentico. Entonces, vamos a hacerlo aquí en un momentico para, nomás para confirmar. ¿Listo? Entonces, habíamos dicho que vamos a hacer la igualdad a seno de alfa igual a b, que acabamos de encontrar, seno de beta. Esto es igual a A igual a B por seno de alfa sobre, ay, me moví, sobre seno de beta. ¿Listo? Entonces B que era 61.1. El seno de alfa, alfa es 82 grados. Y el seno de beta, beta es 73 grados. Bueno, aquí no es necesario poner los grados. ¿Listo? Entonces corroboremos con la calculadora. Esto nos daba aquí, ahí. Era 61.1 por seno de 82 sobre, no va, seno de 73. Seno de 73. Cerramos. ¿Listo? 63.27 aproximadamente. Entonces, vamos al GeoGebra y confirmamos 63.27. ¿Listo? Entonces así confirmamos que los valores son los que encontramos analíticamente. Vamos a, bueno, una opción que hay aquí para que nos muestre los valores en la gráfica, digamos que para que sea más entendible, es que le pueden dar aquí clic derecho, propiedades, y acá, etiqueta visible, le pueden dar nombre y valor. Entonces aquí nos dice que B es igual a 61.1, que A es igual a 63.27 y aquí C es igual a 27. ¿Listo? Entonces ya ustedes lo acomodan pues como les quede más entendible, les quede mejor. ¿Listo? Y pueden tomar pantallazo
de toda esta parte, una captura de pantalla donde se ve aquí bien el triángulo con los ángulos y el valor de los lados de ese triángulo. ¿Listo? Esto sería la solución más bien la verificación en GeoGebra para este ejercicio. ¿Listo? Que es lo que les estoy mostrando aquí. ¿Listo? No sé si de pronto tengan dudas hasta este momento. ¿Listo, chicos? Si no hay dudas, entonces vamos a continuar con los ejemplos. ¿Listo? Que traigo bastantes ejemplos. Veamos este ejemplo. Un ciclista sube por una pendiente y forma un ángulo de 12 grados con el suelo. Si recorre 100 metros sobre la pendiente, determina cuánto sube verticalmente. ¿Listo? Entonces, lo primerito sería identificar la información que nos está dando el enunciado. Entonces, en este caso nos dice que el ciclista pues, va por una pendiente, por una colinita, y que hay un ángulo de 12 grados con respecto al suelo. Entonces, el suelo, pues, digamos que sería el eje horizontal y hay una inclinación. Entonces, entre la inclinación y el eje horizontal habrían 12 grados. Nos dice que él avanza 100 metros, podría interpretarse como una, digamos, la hipotenusa, y hay una altura desde el punto de referencia, o sea, desde el eje horizontal hacia el punto donde el ciclista subió. Eso que sería ay, este cateto adyacente. ¿Listo? Esa sería la altura que me están pidiendo. Entonces, identificando pues la imagen, la gráfica, pues yo puedo intuir que esto es un triángulo rectángulo. Entonces, acuérdense que siempre que haya un ángulo recto de 90 grados, pues entonces es un triángulo rectángulo. Si tengo esto, si tengo otro ángulo, puedo tener también el valor de este ángulo. Recuerden que la suma es 180. Entonces, simplemente despejo para encontrar el valor de este ángulo que me falta. Y me están dando un lado. Entonces, si yo tuviera dos de los tres lados, puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Pero como solamente me dan un lado, pero me dan información de los ángulos, necesito utilizar una razón trigonométrica. ¿Listo? Entonces, identificar los datos que aporta el enunciado y que se debe determinar. En este caso debemos determinar el cateto adyacente, el que les mencionaba, se cuenta con hipotenusa y, bueno, en este caso no son dos ángulos, los tres ángulos. ¿Listo? No se podría utilizar el teorema de Pitágoras porque desconocemos el valor de los catetos, ¿listo? Solamente conocemos el valor del hipotenusa. Entonces, para la solución, identificamos qué razón trigonométrica nos permite relacionar la hipotenusa con el cateto de interés. Que yo necesito una razón trigonométrica que relacione la hipotenusa con el cateto adyacente. Entonces, puedo revisar entre las opciones que hay. Por ejemplo, el seno de alfa me relaciona el cateto opuesto con la hipotenusa, pero pues el cateto opuesto no lo conozco. La hipotenusa sí la conozco. El coseno, este es el que estoy buscando y este lo conozco. Uy, este lo conozco. Conozco también el valor de alfa. Parece que este valor de alfa lo puedo deducir con este ángulo de 90 y con este ángulo que me están dando. ¿Listo? Entonces puedo deducir este. Y la tangente nos relaciona cateto opuesto y cateto adyacente, y en este caso pues no conozco ninguno de los dos, solamente conozco el ángulo. Entonces voy a trabajar con la razón trigonométrica del coseno, que es coseno de alfa igual a cateto adyacente sobre hipotenusa. ¿Listo? Entonces lo que hago es despejar valores, reemplazar valores y despejar el cateto adyacente. Entonces el cateto adyacente vendría siendo simplemente coseno de alfa, alfa era 78, ¿sí? Alfa es 78, y simplemente 100 por coseno de 78. Eso me tiene que dar 20,79 metros. Entonces, ¿de dónde sale esto? Recuerden que alfa más beta más gamma es igual a 180 grados. Entonces, yo lo que hago es despejar, perdón, el valor de alfa que me falta. Esto beta es 12. Uy, ay, perdón. ¿Dónde estoy? Ya. Beta es 12
En este caso, gamma vendría siendo 90 y los 180. Esto me tiene que dar 78 grados. Esto no les mostré este paso. Pero siempre que tengan triángulo rectángulo y les den un ángulo, automáticamente conocen el que les falta. Ya para un triángulo o licuángulo puede ser un poquito más complejo, ¿sí? Siempre y cuando les den dos ángulos pueden conocer el tercero, pero si solamente les dan uno, probablemente les den dos lados. ¿Listo? Entonces, el ciclista se desplaza 20,79, aquí es metros, verticalmente. Es decir, que el cateto adyacente pues tendría esa inclinación, o más bien esa altura, de 20,79 metros. Y la verificación en GeoGebra vendría siendo esta que tenemos aquí, que ya les explico cómo se hace. Para GeoGebra vamos a hacer un nuevo. ¿Listo? Entonces igual, empezamos en el punto 0,0, que es el, digamos que es el más fácil de hacer, el punto A. El punto no conocemos, digamos, no conocemos el punto B como tal. ¿Dónde está? Solamente nos habían dado un lado. Ustedes pueden hacer lo siguiente, o sea, como ya conocen los valores de los lados, pues entonces yo tengo que la altura es 20,79. Entonces sería, en Y sería 20,79 y en X 0. Entonces 0,20,79. ¿Dónde está? Aquí está el valor. Teníamos el ángulo B, pero el ángulo en este caso sería alfa, 78. Podemos hacer lo mismo aquí, ángulo dada su amplitud, seleccionamos el vértice opuesto, luego el del donde le va a poner el ángulo, 78, y sentido horario. Entonces, en este caso, como el ángulo, digamos que está, la gráfica está volteada, entonces yo tengo que ver cómo se mueve este ángulo en este sentido. Entonces, yo voy a empezar a contar el ángulo desde esta línea hacia esta otra línea, es decir, sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces aquí le damos sentido antihorario. ¿Listo? Y para conocer dónde iría el otro punto, de aquí este cateto que no conocemos, pues hacemos una semirrecta que pase por el punto B y que atraviese este punto A y que nos corte en algún punto. Entonces, para saber cuál es el corte, hacemos una intersección entre esta recta y el eje X. ¿Listo? Entonces, este punto C sería donde termina esa hipotenusa. ¿Listo? Lo siguiente es establecer el polígono. Entonces, mi polígono va a ser punto A, al punto C, al punto B y nuevamente al punto A y ya queda el triángulo. Ahora, para conocer los ángulos, entonces le doy aquí la opción ángulo, clic adentro y me va a marcar el ángulo de 90, el ángulo de 12 y el ángulo de 78. Entonces, si yo quiero que me establezca cuáles son digamos, los valores, entonces aquí le doy propiedades y le doy que me muestre nombre y valor. ¿Listo? No va a dar 100%, es 99,99999, digamos que matemáticamente da así, pero no hay ningún problema, ¿listo? Para el punto B, también que nos muestre el nombre y valor, y para el punto C, que nos muestre nombre y valor. ¿Listo? Entonces aquí confirmamos que el cateto adyacente efectivamente mide 20,79. La hipotenusa pues debería medir
debería medir 100, pero digamos que es un valor cercano a 100. Y el cateto opuesto mide 97,81. Este no lo habíamos calculado. Este lo podemos calcular ya con el teorema de Pitágoras. Sí, si yo ya conozco, si yo ya conozco el cateto adyacente, conozco la hipotenusa, entonces puedo utilizar el teorema de Pitágoras. Entonces, acuérdense que el teorema de Pitágoras es hipotenusa al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado más el cateto opuesto al cuadrado. Entonces voy a despejar este. Entonces, cateto opuesto va a ser la raíz de la hipotenusa al cuadrado más el cateto adyacente, perdón, que es menos el cateto adyacente al cuadrado. ¿Listo? Y eso nos debería dar aproximadamente 97 punto, ¿qué? 97,81 debe dar aproximadamente. ¿Listo? Entonces pueden tomarle pantallazo, una captura a la gráfica que se vea bien los valores, que se vean los ángulos. Entonces, por ejemplo, se los pueden mover aquí, este lo pueden mover aquí o aquí afuera, donde se vea mejor, y el ángulo de 90. Acuérdense que él a veces le va a marcar los ángulos varias veces, entonces pueden esconder el otro. Porque si le damos borrar, a veces se nos desaparece, bueno, aquí en este caso no se borró, a veces se desaparece, mira, aquí se borró. ¿Listo? Saber cuál es el que pueden borrar. Y si no pueden borrarlos, pues entonces los ocultan un poquito. ¿Listo? La idea es que se vea eso. Otra cosa que pueden hacer es, por ejemplo, colocar las ecuaciones que están utilizando para que el mismo GeoGebra les arroje los valores. Es decir, en lugar de colocar el valor de 20,79, entonces yo pongo coseno de alfa y los valores coseno de 78 igual a x sobre 100. Entonces, de esta forma me va a dar el valor de x. Y ese valor de x, entonces, es el que voy a acomodar en la gráfica. ¿Listo? Es otra opción. ¿Tienen dudas de pronto hasta aquí? ¿O todo está claro, chicos? ¿Listo? Si no hay dudas, entonces veamos otro ejemplo. Veamos este ejemplo. Tenemos el trayecto de vuelo nacional entre las ciudades A, B y C, ¿sí? Son tres ciudades, se muestra en la imagen. ¿Listo? La distancia entre la ciudad A y la ciudad B es de 105 kilómetros, ¿sí? Entonces yo puedo poner esto como si fuera un segmento de recta AB, igual al lado B, igual a 250 kilómetros. Y la distancia que hay entre el segmento entre A y C es igual a y es igual a 105 kilómetros. Les pongo A, B y C porque es, digamos, la terminología que venimos manejando hasta el momento, digamos, la nomenclatura, para que lo podamos hacer de forma como más sencilla, ¿sí? Para no confundirnos. Entonces podemos transformar la terminología o la nomenclatura que nos dan en algo que ya conocemos para trabajarlo más fácil. ¿Listo? Entonces nos dice, la distancia entre la ciudad A y C es de 250 kilómetros. ¿Listo? Entre A y C. A y B. Ah, lo puse al revés. ¿Listo? Entre A y B es 105 y entre A y C es 200. Me lo va a corregir. Entre A y B es 250 y entre B y C, perdón, A y C es 105. Listo. Ahora, se sabe además que entre los recorridos en línea recta A, C y AB, es decir, entre AC y AB, nos están diciendo que entre estos dos recorridos hay un ángulo de 35 grados.
Entonces, si el consumo de combustible es 3 litros por kilómetro, ¿cuántos litros de combustible debe tener el avión para realizar el recorrido desde la ciudad B hasta la ciudad C? Si además debe contar con un 25% de combustible extra. ¿Listo? Entonces, esa pregunta se responde al final. Lo que necesitamos ahorita es conocer cuánto vale este segmento de B a C. ¿Listo? Necesitamos esto. Entonces, este ángulo, pero en este triángulo, solamente nos están dando el ángulo 1. En este caso le puse gamma, que es de 35. No sabemos los otros ángulos de qué, digamos, de qué valor tienen, pero según la forma del triángulo, se ve que esto no es un triángulo rectángulo. Es decir, que se trata de un ángulo oblicuo ángulo, ¿listo? Tenemos dos lados, nos están dando la información de dos lados y nos están dando la información de un ángulo. Es decir, que podemos utilizar la ley del coseno. Esto aquí entonces nos dan dos lados y un ángulo. Ley del coseno. Listo, entonces veamos. En este caso necesitaríamos encontrar el valor del lado C. Listo, entonces devolvámonos a la ley del coseno. Aquí, la ley del coseno para encontrar el lado C. Entonces sería C cuadrado igual a A cuadrado más B cuadrado menos 2AB coseno de gamma. Gamma es el ángulo opuesto. ¿Listo? Entonces, este lado C, gamma vendría siendo este lado, este ángulo opuesto. Entonces sería C cuadrado igual a C cuadrado igual a cuadrado más B cuadrado menos 2 por A por B coseno de gamma. Reemplacemos valores. C cuadrado es igual a, ¿cuánto era? 105 más B era 250 menos 2 por 105 por 250. Ay, estos 250 coseno de 35. ¿Listo? Y si quiero de una vez despejar, pues entonces saquémosle raíz a esto. Esto raíz a ambos lados. Bueno, pongámoslo otra vez aquí así. Chum, chum, y raíz. Listo, entonces vamos a la calculadora. Entonces tenemos raíz de 105 al cuadrado más raíz de 250 al cuadrado menos 2 por 105 por 250 por coseno de 35. Cerramos. ¿Listo? Esto nos da 174.7 aproximadamente. 174.7 metros. Ve, pero en kilómetros. ¿Listo? Sería el lado C. Esa es la primera parte.
¿Qué pasaría entonces si yo quiero resolver o quiero encontrar los ángulos que me faltan? Pues entonces yo puedo utilizar la ley del seno. Parece que la ley del seno era esta. Entonces yo tengo A sobre seno de alfa igual a B sobre seno de beta igual a C sobre seno de gamma. Entonces nosotros nada más teníamos el valor de gamma, tenemos C, tenemos B. Podríamos hacer una igualdad entre estos dos para encontrar beta. Y una vez que encuentre beta, podemos hacer alfa más beta más gamma igual a 180 para despejar alfa, que nos faltaría. Entonces esto sería 250, ahí otra vez, 250 sobre el seno de beta que no conocemos, igual a C, seno de 35. ¿Listo? Entonces sería seno de beta igual a 250. Eso me parece que este pasa aquí a multiplicar, este pasa a dividir y este pasa a multiplicar. Ay, valor de C está acá arriba, 174,7 kilómetros. Bueno, es necesario que definamos esto. Entonces, vamos a entrar a la calculadora y hacemos la cálculo. ¿Listo? Entonces tenemos 250 por el seno de 35 sobre 174,7. Esto me da 0,82. El seno de beta igual a 0,82. Y acuérdense que para poder deshacernos de este seno, ¿no se está viendo la gráfica? Aquí pueden ver la presentación. Chicos, ¿sí pueden ver la presentación? Sí, sí se ve. Sí, señora. ¿Sí? Sí, profe, se ve. Listo, Jimmer, no sé si no te deja ver, de pronto salir y volver a entrar a la reunión. Sí, sí, de pronto. Igual me avisan cualquier cosa porque puede fallarme a mí también. ¿Listo? Gracias. Listo. Entonces tenemos aquí seno de beta. Para poder calcular el valor de beta, pues entonces tenemos que calcular, quitar el seno. ¿Listo? Seno a la -1 a ambos lados. Uy, listo. Para cancelar esto, entonces me quedaría beta seno a la -1 de 0,82, que es lo que veíamos la clase pasada, la sesión pasada. ¿Listo? Vamos a la calculadora. Aquí, Shift, seno a la -1 de 0,82. Eso nos da 55,08. ¿Listo? 55,08 grados. ¿Listo? Entonces ya tenemos beta, ya tenemos gamma, nos faltaría alfa. Entonces, alfa vendría siendo 180 menos beta menos gamma. Esto sería 180 menos beta, que es 55,08, menos 35. ¿Listo? Sí, listo. Sí, súper. Sí, a veces me molesta y como esto de consumir mucha banda, este video. Listo, entonces vamos a encontrar alfa. Alfa vendría siendo 180
menos 55.08 menos 35. Esto nos da, ay, se me perdió, 180 menos 55.08 menos 35. ¿Ustedes se acuerdan cómo es que uno hace para que quede en decimales? No me acuerdo en esta calculadora primera. Entonces lo hago en la otra, a ver. 2248 sobre 25. 1248 dividido en 25. Aquí me da 89.92. Entonces ya tenemos el valor de los tres ángulos. Tenemos el valor de los tres lados. Está completamente solucionado ese triángulo. Vamos a ver cómo sería entonces la comprobación, la verificación en GeoGebra. ¿Listo? Vamos a abrir uno nuevo y veamos la información inicial que teníamos. Podemos igual partir desde el inicio, el punto de inicio de la coordenada 0.0, extendernos 250 en el eje horizontal. Entonces tendríamos la coordenada de 250,0. ¿Sí? ¿Listo? ¿Dónde estamos? Perdón, este es el segundo punto. El primer punto sería 0,0. Esto 0,0. Como nos va a dar un triángulo grandísimo, entonces tenemos que alejar un poquito. Ahora sí, la otra coordenada sería 250 en X y 0 en Y. Sería ese punto de acá. Ese es el valor inicial que nos dieron. Sí nos dijeron que este medía 105 kilómetros y que teníamos 35 grados. Entonces podemos utilizar este ángulo, dada su amplitud, para poder calcular la recta hacia donde se cruza. Entonces sería el punto lateral, es el vértice opuesto, el vértice donde va a meter el ángulo y el ángulo, sería 35. En este caso, vendría siendo en sentido antihorario. Entonces, acuérdense, vamos desde el eje horizontal hacia el otro eje que está inclinado. Vamos en sentido antihorario. Es igual lo hacen y ven si el ángulo les queda al revés, pues entonces es la otra opción. ¿Listo? Y por allá va a quedar un punto B. Entonces, lo que vamos a hacer es una semirrecta del punto A que atraviesa este punto. Y vamos a hacer otra semirrecta desde este punto B que atraviese esta otra recta acá. Vamos a hacer el polígono para confirmar. A, B, B y este. Y vamos a ver si qué valor tiene. 150. Ok, no. Aquí hay un error. Listo. Esto lo hicimos acá. Nosotros sabemos que de acá a este punto, bueno, mentiras, sobre esta línea, digamos que este valor de esta línea son 105 kilómetros. Pero como no conocemos aquí el ángulo donde corta, que puede que corte aquí, que puede que corte más allá, simplemente es una línea que me indica la inclinación de 35 grados para este vértice. Entonces aquí lo que podemos hacer es colocar una circunferencia donde el centro sea este punto de aquí y ahí. La circunferencia, centro y radio. Este punto de aquí y el radio que sea de 105 kilómetros.
¿Listo? Entonces 105 vendría siendo acá. Vamos a hacer la intersección entre esta semirrecta y entre la circunferencia. Nos da el punto C. Vamos también a hacer ya el ángulo, pero en el polígono. Entonces ya sabemos que de aquí del punto A al punto C son 105 kilómetros y del punto A al punto B son 250. Entonces ya podemos hacer el polígono. Esto vamos de A, vamos a B, vamos a C y nos volvemos a A. Vamos a hacerlo de los ángulos. Pues aquí le seleccionamos la primera opción, ángulo. Le damos clic adentro del triángulo y me va a marcar. ¿Qué me marcó? Marcó 20.17, 124. Esto es diferente a lo que nos había dado, ¿cierto? Ah, listo, veamos a ver qué puedo estar fallando. Propiedades, vamos a mostrar el nombre y valor. Vamos a mostrar aquí nombre y valor. Y vamos a mostrar aquí nombre y valor. ¿Listo? Aparentemente los lados están bien, 250, 105 y el que habíamos encontrado que era 174.7. 174.7. Entonces el error está en los ángulos. ¿Aquí cuánto me dio? 55. Tomé que no era. B, beta. Pues está bien. 89, 55 y 35. Que no. 89.92 más 55.08 más 35. Y acá 35 más 124.83 más 20.17. 80. De pronto ven que haya metido mal algún valor aquí. 174. El valor del lado está bien, pero hay un problema con los ángulos. Reviso. 250, sí, está bien. 250 por seno de 35, está bien. Seno de beta. Aquí el seno a la menos 1 de 0.82. Alfa, beta, gamma. Está bien. El problema es este de acá. Utilicemos entonces la ley del coseno para hallar los otros ángulos. ¿Listo? Ya tenemos los tres lados, tenemos A, B y C. Utilicemos la primera, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por B por C, coseno de alfa. A ver cuánto nos da alfa. Esto, A cuadrado igual a B cuadrado más C cuadrado menos 2 por A por C, coseno de alfa. Esto, ¿cuánto era A? 105 cuadrado
250 cuadrado más 174.7 al cuadrado menos 2 por 250, que es B, por 174.7 coseno de alfa. ¿Listo? Entonces, sería despejar coseno. Sería 105 al cuadrado menos 250 al cuadrado más 174.7 al cuadrado dividido menos 2 por 250 por 174.7 igual a coseno de alfa. Entonces, vamos a anotar esto. Ciento cinco cuadrado, 250 al cuadrado, aquí es menos 174.7 al cuadrado sobre menos 2 por 250 por 174.7. Esto me da 0.938. Aquí es menos. Esto es 0.38 coseno de alfa. Esto es igual aquí. Para sacar el alfa, necesito el valor de alfa, entonces sería la inversa. Listo. Entonces tenemos chip, coseno a la menos 1 de 0.938. 20.28. Ahora sí. 20.28. ¿Listo? Sí, lo mejor va a ser entonces utilizar esta misma ley del coseno. Vamos a hallar el que nos falta, que sería beta, ¿cierto? El beta va a ser 180 menos 20.28 menos 35, y esto nos debería dar, nos da 180 menos 20, ahí, 20.28 menos 35, 124.72. Listo, 72. ¿Listo? Entonces aquí ya los valores sí nos coinciden. De recomendación, esto lo utilizamos con la ley del coseno, sigan utilizando la misma ley para encontrar lo que les falta. ¿Listo? No vamos a mezclar por ahorita. Es esta parte no, ¿listo? No, esto no. Esto no. ¿Listo? Y este. Estos serían los tres valores que nos faltaban por encontrar. Y ahorita ya sí nos coinciden con los valores de la gráfica. Entonces igual, le toman pantallazo, una captura aquí que se vea bien el diagrama, que se vea bien los valores de los lados, de los ángulos, y listo, esa sería su comprobación. ¿Dudas? ¿Hasta aquí? Ay, se me borró. Bueno, aquí cuánto era, que era 20.28.
28. Y beta era 180 menos 20.28 menos 35. Esto me daba 124.72 grados. Listo, ahora sí. Y el valor de que se me borra también ahí. 170 y... No, 147. ¿Se acuerdan? Era 147.7 o 174.7. 174. 174.7. 74.7. Ay, casi. No se me borra. Bueno, me toca tachar. Listo, ahora sí. Los valores que faltan. ¿Tienen dudas hasta aquí? ¿O todo claro? Pero chicos, si no hay más dudas, entonces vamos a hacer el siguiente ejercicio. Este también es de triángulos rectángulos. ¿Listo? Entonces nos dice, un niño sostiene un hilo de cometa de 30 metros de largo que forma un ángulo de 40 con el suelo. Representar el triángulo y calcular la altura aproximada a la que vuela la cometa. ¿Listo? Entonces, este vendría siendo más o menos el esquema que nos indica el enunciado. Entonces, tenemos aquí pues el niño con una cuerda, un hilo de 30 metros de longitud y la cometa está a una altura pues que desconocemos. Sí, digamos que este sería cateto opuesto. Y tenemos aquí el cateto adyacente que tampoco conocemos. Tenemos aquí un ángulo de 40 con respecto al suelo. Y tenemos aquí, pues, que como es un triángulo rectángulo, pues este es de 90 grados, sí o sí. Entonces, de esta forma tenemos todos los ángulos y un lado de la hipotenusa. ¿Listo? Entonces, tenemos el ángulo, pongámosle alfa, pongámosle así la mano. Entonces, tenemos que el ángulo alfa va a ser igual a 180 menos 90 menos 40. Esto sería 50. Y como solamente tenemos información sobre un lado, necesitaríamos utilizar alguna de las razones trigonométricas. No podemos utilizar el teorema de Pitágoras porque nos faltaría información de alguno de los catetos para poder calcular esa información. Entonces vamos a ver cuáles son las razones trigonométricas que más nos sirven para esto. ¿Listo? Entonces necesitamos encontrar cateto adyacente, perdón, cateto opuesto. Y tenemos hipotenusa. ¿Listo? Entonces necesitamos alguna razón que tenga cateto opuesto e hipotenusa. Puede ser la del seno. Tenemos el ángulo, tenemos hipotenusa y sería calcular el cateto opuesto. Entonces vamos a utilizar esta primerita. Entonces seno de alfa igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Esto seno de alfa igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Y alfa lo conocemos, es 50. Entonces, seno de 50 igual a cateto opuesto sobre 30 metros. Despejamos. Cateto opuesto sería 30 por seno de 50. ¿Y esto cuánto da? Seno de 50. 22.98. Según esto, 22.98 metros. Listo, según eso, ese sería el valor del cateto. O sea que estaría a 22.98 metros del suelo, en teoría, ¿listo? Nos faltaría el cateto adyacente. Ese sí, ya lo podríamos calcular con el teorema de Pitágoras porque ya contamos con información de dos lados. Entonces nos faltaría el cateto
Cateto adyacente es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el cateto opuesto al cuadrado. Y vamos a sacarle raíz de una vez. Esto sería cateto adyacente 30 cuadrado menos 22.98 al cuadrado. Raíz. Esto. ¿Cuánto da? Esto tenemos aquí la raíz. Tenemos 30 al cuadrado menos 22.98 al cuadrado. Nos da 19.29 aproximadamente. 19.29 metros. ¿Listo? Entonces ya tendríamos los tres lados y todos los ángulos. Vamos a confirmar en GeoGebra que nos haya quedado bien. Entonces vamos aquí a hacer uno nuevo. Vamos a partir de la coordenada 0,0. 0,0. Nos dicen que, bueno, la hipotenusa era 30 y el ángulo era de 40. Entonces vamos a hacer el ángulo. Pero para eso necesitamos un dato. Amplitud. 0,0. Y listo. Entonces hagámoslo como les mencioné ahorita, pongamos la ecuación. Seno de alfa igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Seno de 50 igual a cateto opuesto sería nuestra X, la hipotenusa sería 30. Solucionamos. Ecuación 1. Seno de 50 y 5. Aquí sobre 30. Allá. Según esto es que indeterminado. Una raíz, bueno, 30 coseno de 2pi, pero no lo muestra. No nos muestra el valor como tal. Este era el que nos había dado, ¿cuánto? 22.98. Vamos a ponerlo de una vez entonces. Ese punto 0,0. El punto 22,98 en x igual a 0. ¿Listo? Y el ángulo sería 50 desde acá. Ahora sí vamos a hacerlo del ángulo. Y pues, listo, el ángulo opuesto, luego el vértice, donde lo voy a hacer, 50 en sentido contrario a las manecillas. Listo. Ahora vamos a hacer una semirrecta que pase por estos dos puntos. Y este debería interceptar con el eje X. Sería el punto C. Hacemos el polígono. Sería A, C, B y nuevamente A. Y los ángulos. Entonces aquí el ángulo de 40, el que nos había mencionado, 50 y 90. Eso hasta ahí está bien.
Vamos a propiedades que nos muestra el valor 22.98, el valor 35.75. Que hay un error. Y este no lo habíamos calculado. 27.39. Este es el valor que no. Entonces tenemos un error aquí. No podemos cruzarlo así. Vamos a hacer una cosa. Vamos a hacer la circunferencia nuevamente. Entonces, circunferencia con centro y radio. Partimos desde el punto 00 y le decimos que son 30 metros, porque es el largo de la hipotenusa. O sea, al revés. Sería el punto acá. Aquí. Voy a hacer intersección. No se está rarito, espérame un momentico. Sí, es lo mismo. 30 metros, de ahí a partir desde el de arriba. Si parto de aquí no me da. Debe hacer serían los 30, profe. ¿Cómo? ¿Cómo, Debe cómo? hacer serían los 30. Es que el 30 se supone que es esta hipotenusa, este valor, pero me está dando aquí más de 30, me está dando, pero al menos de 30. Ya te vamos a medirlo. Distancia entre el punto B y el punto C. 35.75. Me está dando más. Pero si pongo la circunferencia, el punto me da por aquí y no sería un triángulo rectángulo. No sé si a lo mejor el enunciado le falta algo. 40. Claro, si yo marco la circunferencia con centro aquí, ahí, no se ve el centro. No sé. El centro debería, digamos, el centro debería ser aquí. Si yo marco un radio de 30, me debería abarcar, esto debería medir 30. No es que esté haciendo, no está bien, 22.98. Ese Sí, es desde el que de acá no pronto me puede estar sirve. ahí haciendo la falla, profe. De A a B, de pronto la distancia es la que está mal. Que no sea 22. Ah, cateto opuesto. No, sí está bien, sí está bien. Cateto opuesto. 19.29. Revisemos. Ese es el que no, o sea, está sospechoso porque nos dio imaginario, o sea, como si fuera indefinido esta razón. ¿Qué otra razón puedo utilizar?
Bueno, a menos que haya primero el cateto adyacente y luego el otro. Vamos a hacer con coseno. Coseno de alfa igual a cateto adyacente sobre h. Vamos a ver si era eso. Acá cambiamos de sobre h. Sería coseno de 50. mm, por h igual a este. Este era 30. Vamos a ver si se da. 30 por coseno de 50. 19,28 da lo mismo. Da lo mismo. Entonces puede ser o que los valores que estoy representando aquí no concuerden o estoy aquí graficando algo mal. Eh, hagamos la circunferencia aquí. Concentro aquí, creo que va a ser lo mismo. Era 22,98. La altura, exactamente lo mismo. Y este me tendría que dar 19 punto algo. Este sería el punto de 19,29. 19,29,0. Se supone que los puntos son estos. Vamos a ver si nos da. Intersección. Vamos a marcar el polígono. Y vamos a ver los valores. 30. Y este pues también me tiene que dar porque lo puse con el valor de acá. Así sí me da. Vamos a ver los ángulos. Ángulo y doy clic aquí. 40. Que debería ser al revés, ¿no? El suelo debería ser este y el 40 debería ser respecto al suelo. Está como al revés. O bueno, lo puedo ver volteado. Ese es el suelo. Ese sería el suelo, el ángulo de 40 respecto al suelo. Es como si lo tuviéramos al revés. ¿Sí? ¿Listo? Pues así sí cuadraría, si fuera al revés. Ya les muestro cómo. Creo que lo dibujamos al revés. Sí, lo dibuja, lo dibujé al revés, porque el 22 debe ser la altura y el 19 debe ser este. Listo. No, pero digamos que en esencia es lo mismo. Circunferencia 19,29. 19,29. Y acá 22,98. 22,98. Listo. Tienen que tener un poquito de cuidado con esto de cómo representan los catetos, porque mire que sí les puede variar bastante. Listo, ahora sí. Respecto al suelo, el niño está acá y la cometa está acá arriba a 22. Ay, no. ¿Listo? ¿Tienen dudas? Entonces, con más dudas.
Traigo un último ejercicio. Es también sobre los triángulos rectángulos, pero hay unos términos que les quería explicar. Entonces, por ejemplo, en los ejercicios van a encontrar con el ángulo de elevación de tanto o con el ángulo de depresión de tanto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sé que es un ángulo de elevación y cómo sé que es un ángulo de depresión? Entonces, básicamente, el ángulo de elevación es si una persona, digamos, está observando, o sea, traza una línea horizontal imaginaria, digamos, a la altura de su mirada, de su observación. Y si está mirando hacia arriba, entonces esa línea visual vendría siendo la hipotenusa. Y el ángulo de elevación vendría siendo ese ángulo que está entre la hipotenusa y la línea horizontal imaginaria que trazamos. En cuanto al ángulo de depresión es el contrario, o sea, yo tengo igual mi línea de observación horizontal y la línea visual vendría siendo la hipotenusa. Entonces, el ángulo que hay entre esas dos líneas imaginarias vendría siendo ese ángulo de depresión, en este caso es beta. Pero pasa algo. Tenemos a veces, por ejemplo, digamos que el ejercicio que les voy a mostrar es que tengo un ángulo de depresión y estoy viendo a lo lejos un objeto. Pero entonces la hipotenusa, digamos, si es esa línea de visión, pero el triángulo rectángulo sería en la parte de abajo, no en la parte de arriba. Es decir, aquí tenemos el triángulo rectángulo de esta forma, mientras que aquí tenemos el triángulo rectángulo de esta forma. Pero es, digamos, lo mismo, ¿sí? Podemos tener ángulos que son equivalentes. Entonces, este ángulo de depresión va a ser equivalente a este ángulo de elevación, como si alguien estuviera aquí observando a este observador. ¿Listo? Entonces, yo simplemente lo puedo trasladar. Entonces, este ángulo alfa va a ser igual a este ángulo beta. Y esto va en concordancia con el ejemplo que les voy a presentar. Entonces nos dicen, desde un mirador a 25 metros de altura, una persona observa un barco con un ángulo de depresión de 15 grados. Tengo que dibujar la situación y calcular la distancia horizontal hacia el barco. Entonces, yo tengo una persona que está aquí en un mirador en la playa, está observando a lo lejos un barco. Entonces, esta línea de visión vendría siendo la hipotenusa y el ángulo de depresión vendría siendo con respecto a esta línea horizontal imaginaria. Está aquí un poquito más derechita. Sí. ¿Listo? Entonces aquí yo marco un triángulo rectángulo y este ángulo es 15. Ay, perdón, 15 grados. ¿Listo? Entonces, por equivalencia de ángulos, este ángulo va a ser el mismo que este. ¿Listo? Entonces yo lo puedo poner aquí, lo puedo trasladar aquí. Nos da la altura, que es de 25 metros, la altura del mirador, y nos faltaría la distancia horizontal, que es este cateto opuesto que me están preguntando. Y tampoco conocemos la hipotenusa. Entonces, como solamente conocemos un lado y conocemos los ángulos, pues entonces yo voy a utilizar nuevamente las razones trigonométricas en lugar del teorema de Pitágoras. Aquí son 90. ¿Listo? Y puedo calcular este ángulo de aquí. Pongámosle alfa. ¿Listo? Entonces, puedo calcular alfa, 180 menos 90 menos 15, sería 90 menos 15, es 75, menos 180, 75 grados. Y la razón trigonométrica que me pueda relacionar el cateto adyacente con el cateto opuesto, sería la tangente. ¿Listo? Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Listo? Y veamos dónde está ubicado el alfa. ¿Listo? Entonces, el alfa debe ser este valor de aquí, entre la hipotenusa y el cateto adyacente.
de la hipotenusa y el cateto adyacente, es decir, alfa. Entonces sería tangente de 75 pero igual, cateto opuesto sobre 25. Despejo el cateto opuesto y eso me da 25 por la tangente de 75. Veamos cuánto da eso. 25 por tangente de 75. Esta calculadora tan malita, Dios mío. Tangente de 75 por 25. 93.3. ¿Listo? 93.3 metros. Sería el cateto opuesto. Ahora, si yo quiero hallar la hipotenusa, pues entonces hago el teorema de Pitágoras, que sería ahí, cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Sería 25 al cuadrado más 93.3 al cuadrado. Y todo eso con raíz. Esto sería entonces 25 al cuadrado más raíz de 25 al cuadrado más 93.3 al cuadrado. Esto me da 96.6 aproximadamente metros. Listo, entonces ya tendríamos todos los lados y tendríamos todos los ángulos. Solamente nos faltaría encontrar, perdón, hacer la verificación en GeoGebra. Entonces, ¿sí ven por qué es importante hacer la verificación? Ahí alguien levantó la manito. Allá. Solamente aplica para triángulos rectángulos. ¿Listo? Lo de trasladar el ángulo. Y es cuando ustedes les digan eso de el ángulo de depresión o ángulo de elevación. Creo que en el taller, pero en la tarea solamente sale ángulo de elevación, si no estoy mal. Ángulo de elevación en el punto C y triángulo rectángulo y por acá había otro. Se observa desde la cima, ángulo de elevación. ¿Listo? Solamente aplicaría para este. Listo, ¿quién me está levantando la manito? Jaime. Sí, muy buenas noches, sobre Buenas compañeros. noches, Jaime. Una Dele. consultica precisamente en ese punto. Por lo menos en el punto dice, haya el otro cateto. Ahí no estaría también diciendo, o sea, como de acuerdo a la interpretación, ver el otro ángulo para encontrar el otro valor. O sea, lo estoy interpretando así, ya como si estuviéramos volteando el ¿De triángulo la, para, de la tarea? sí, ese es el que me ¿Cuál tiene es? también ¿Del C? bastante el punto D precisamente. Al D, ok. Porque ahí dice que encuentra el otro cateto. Entonces, como decir, yo lo estoy interpretando de esa manera o estoy equivocado. Como que volteen, como que viendo el lado inverso del triángulo, viendo del otro sentido, encuentra ese valor. Entonces, estaríamos hablando también de este caso, creo yo, o no estoy equivocado. No, no, digamos que no es nada relacionado así con los ángulos. Entonces aquí nos están diciendo, no nos dicen si es cateto opuesto o si es cateto adyacente. Entonces, pues tú lo puedes acomodar como quieras. Entonces te están dando dos de los tres lados. Entonces, ¿cómo uno halla un cateto si nos dan dos lados? Con el teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces, digamos que este es cateto opuesto. Pues entonces yo Es despejo cateto correcto. adyacente con el teorema. Y lo que nos piden aquí es encontrar los valores de seno, coseno y tangente del ángulo opuesto. Entonces, dependiendo de dónde tú hayas puesto el cateto
adyacente o el Adyacente. cateto opuesto, pues entonces hallas ese valor de ese ángulo. Eso es lo que se están pidiendo aquí. Pero pues tú tienes la libertad de hacer el dibujo como tú quieras, ¿sí? Ah, ya, ya, ya. Ya. Ah, Ujú. Sí, a eso se ahora refiere. viendo estos ejemplos, lo interpretaba hacia que yo me equivoqué. Ah, Entonces, era no, como, creo que con lo del ángulo de elevación no hay problema, no, digamos, ah, de interpretación. Era más que todo con este de depresión. El ángulo de elevación pues siempre va a ser hacia arriba y siempre hacia se va a arriba. hacer ujú, siempre se va a hacer aquí el triángulo rectángulo así. En cambio, desde arriba con el ángulo de depresión sí puede interpretarse de una forma o de otra. Por eso quería hacer la claridad, pero no, con ustedes no. Creo que no, aquí no hay ángulo de depresión, entonces no va a haber ningún problema. Ah, bueno, espérame, espérate. ¿Mm? ¿Listo? ¿Alguien más tiene de pronto alguna duda? No, chicos, listo. Entonces vamos a verificar en GeoGebra este ejercicio. Entonces tenemos la altura del mirador, tenemos el ángulo de depresión. Vamos a empezar nuevamente en el punto 0,0. Tenemos el punto en 25 en la altura. Entonces tenemos aquí en 0,25. ¿Listo? Y tenemos el ángulo alfa, que es 75. Vamos entonces a trazar el ángulo. Esto es el vértice opuesto, luego es donde le voy a poner el ángulo, 75, en sentido antihorario. ¿Listo? Y hacemos una semirrecta que cruce por el punto del vértice y por este otro de acá. ¿Listo? Entonces vamos a ver si hay. ¿Cuánto es que nos dio? 90 y qué? 93,3. Este parece que sí va a dar. Sí, este pareciera que sí va a dar de una. No, yo creo que fue que metí algún valor que no era. La intersección de esta línea con esta me da acá en 93,3 exactamente. Entonces puedo proceder a hacer el polígono de A C, a B y luego nuevamente A. Y vamos a marcar los ángulos. Listo. 90, 75 y 15. Ujú. Ahora los valores de C, A y B. Nombre y valor, nombre y valor, nombre y valor. Listo. Entonces, 96,59 la hipotenusa, 96,6, ajá, 93,3 el otro cateto, ajá, y 25 el que había. ¿Listo? Este sí nos dio de una. Listo. Entonces ya de esta forma pues estaría solucionado más bien ese triángulo, ese problema. Entonces tomo captura donde se ve aquí, ojalá también esta parte izquierda y pues el triángulo, que se vean bien los ángulos, ¿listo? Y ya, sería entonces todo con estos ejercicios. No sé si de pronto tengan dudas, chicos, de algún otro ejercicio, de algún enunciado de la tarea. Les voy a mandar igual un video que hizo el director del curso. Está explicado pues, bien cómo se hace la verificación de todos los ejercicios del 1 al 4. Y bueno, pues el ejercicio 5 era básicamente llevar del enunciado, graficar
cómo sería el triángulo, rectángulo o el oblicuángulo y resolver. Todos los cinco ejercicios son así, estos de la A a la G. El manejo de GeoGebra para lo de los triángulos, pues digamos que para los triángulos rectángulos es más fácil, porque nosotros sabemos que van ubicados en el eje Y y en el eje X. Entonces, pues sería tener en cuenta algún ángulo y algunos valores. Por lo menos yo aquí lo que hice fue poner el ángulo que conocía y lanzar una línea que yo sé que obligatoriamente tiene que cortar con el eje X. Y ahí va a terminar por lo menos mi cateto opuesto, ¿sí? Y con los oblicuángulos, por lo general, pues conocemos o los dos lados, si solamente conocemos un lado, jugamos con los ángulos. Nuevamente, trazamos digamos, el ángulo que me indique más o menos por dónde va la línea y a punta de semirrectas yo puedo identificar dónde se cruzan y dónde sería ese valor. Vemos que ahí ya sería cosa de cacharrearle un poquito, porque pues el programita sí, o sea, es muy fácil de utilizar, pero pues la práctica es la que le indica a uno pues cómo se hace. Igual yo les voy a mandar el otro video que les comento, queda esta explicación aquí y cualquier cosa igual me pueden preguntar, no hay ningún problema, ¿listo? Chicos, pues ya son las 8, perdón, 8:12. Si no hay más dudas por el momento, entonces podemos dejar hasta aquí la sesión y estaríamos al pendiente pues de sus dudas y eso. Voy a retroalimentar foros porque no he retroalimentado los que de pronto publicaron el fin de semana, ¿listo? Entonces, listo, que estén muy bien, que descansen y ahí quedo pendiente de lo que necesiten, chicos. ¿Listo? Ok, profe, muchas gracias. Listo, con mucho gusto. Muchas gracias por conectarse. Listo, hasta luego, que estén bien. Hasta luego, gracias. Hasta luego, que Hasta estén luego, bien. muchas gracias, feliz noche. Hasta luego, Gracias tutora, que esté muy igualmente. bien. Gracias. Hasta luego.